Buenas noches, mi nombre es Laura Andrea Lucumí Mancilla, estudiante de Ciencias de la Información, la Documentación, la Bibliotecología y la Archivística de la Universidad del Quindío. A continuación hablaremos sobre las tablas de valoración documental, los fondos acumulados, la valoración y la normatividad. El marco normativo del Archivo General de la Nación para los fondos acumulados es el siguiente. El Acuerdo 004 del 2013, en el artículo 2, te define los alcances de las tablas de valoración documental para su elaboración y su aplicación en los fondos documentales acumulados. En el Acuerdo 027 del 2006, que a su vez modifica el Acuerdo 07 del 1994, está la definición de fondos acumulados, el cual es un conjunto de documentos dispuestos en ningún criterio archivístico o de organización. En la circular 01 del 2004 se establecen las dificultades que presentan las entidades en los fondos documentales y en su liquidación. En el acuerdo 042 están los criterios para la organización de los fondos acumulados. En el literal 5 está el objeto donde aparecen las transferencias documentales, las tablas de la valoración documental y cada una de las transferencias y la valoración de los fondos acumulados. En el acuerdo 002 de enero del 2004 está establecido los lineamientos en el artículo 1. En el artículo 2 están las definiciones de fondos acumulados y de tablas de valoración. En el artículo 3 está la organización de los fondos acumulados y sus principales etapas. En el artículo 4 está el formato de tablas de retención documental. Marco normativo de la AGN sobre las tablas de valoración documental. Acuerdo 05 del 2018, que reglamenta la gestión documental a las cámaras de comercio. En el artículo 12 establece el reglamento sobre las TRD y las TDD. Las cámaras de comercio deberán articular un proceso de gestión documental en el cual deben determinar la disposición y la valoración documental y la disposición final. En el artículo 13 establece la eliminación documental. Este proceso se debe hacer a cualquier soporte en conformidad con las tablas de valoración documental y las TRD. En el artículo 15, en el párrafo 1, establece que aquellos documentos que se inician en un trámite y no tienen valor documental se pueden eliminar a partir de una. Acuerdo 07 del 2014. En el artículo 6 establecen los instrumentos y trámites a utilizar para facilitar la reconstrucción de los expedientes como tal. Se deben utilizar las tablas de valoración documental, los inventarios documentales, los cuadros de clasificación documental y las tablas de valoración, entre otros, para hacer una reconstrucción efectiva, al igual que sirven para organizar los fondos acumulados. Decreto 029 del 2015, el cual reglamenta los procesos de entrega o transferencia de los archivos públicos a las entidades privadas que suprimen o privaticen o liquiden en transcripciones que me parece que está más. Decreto 029 del 2015, el cual reglamenta el proceso de entrega de transferencias de los archivos públicos de las entidades que se suprimen en sus funciones o se privaticen. Artículo 10, el cual se establecen como la aplicación de las tablas de retención o las tablas de valoración documental, el cual deben de ser desarrolladas por el comité administrador de las entidades. Esto establece que las tablas de valoración documental y las tablas de retención documental
pueden ejercer o elaborar un tiempo de retención sobre los documentos que ya han pasado su tiempo de conservación. Los Acuerdo 04 del 2013, el cual reglamenta parcialmente el artículo 2578 y el 2609 del 2012, que modifican los procedimientos de elaboración, presentación, evaluación, aprobación e implementación de las tablas de valoración documental y las tablas de retención documental. En el artículo 2 se establece el alcance. Las tablas de retención documental se deben elaborar y aplicar tanto para la organización y disposición de los documentos físicos y electrónicos, y las tablas de valoración documental se deben elaborar y aplicar para los fondos documentales acumulados. En el artículo 3 establece que para la elaboración y aplicación de las tablas de valoración documental y retención documental debe haber un equipo interdisciplinario que establezca las normas y desarrolle las tablas. En el artículo 04 establece que los cuadros de clasificación documental son los encargados para... En el artículo 4 establece que las tablas de valoración documental y de retención documental deben de ser elaborados a partir de los cuadros de clasificación documental y siguiendo la estructura orgánico-funcional de la entidad. Acuerdo 02 del 2004 establece los lineamientos para la organización de los fondos acumulados. En el artículo 4 está el formato de las tablas de valoración documental, y las entidades administrativas pueden notarla. Acuerdo 02 del 2004, el cual establece los lineamientos básicos para la organización de los fondos acumulados. En el artículo 04 está el formato de las tablas de valoración documental. Valoración documental son elaboradas de acuerdo a los cuadros de clasificación documental, como había nombrado anteriormente. Acuerdo 037 del 2002 establece las especificaciones técnicas, los requisitos, la contratación, los servicios de depósito y custodia o la organización de los fondos acumulados. En el artículo primero establecen los requisitos mínimos en el literal para la organización, ya sea de personas jurídicas o naturales para la organización de los archivos. En el literal A está el servicio en procesos archivísticos de organización, descripción de documentos y la elaboración de las tablas de retención documental y de valoración documental. ¿Qué es un fondo acumulado? Según el artículo 2 del Acuerdo 02 del 2004, este establece que los fondos acumulados son los documentos que se encuentran sin ningún proceso archivístico. La definición es: fondos acumulados se entiende como el conjunto de documentos dispuestos y adjuntados sin ningún criterio de organización archivística. ¿Cómo se debe identificar un fondo acumulado? Para identificar un fondo acumulado se debe hacer una recolección de información sobre su creación y cuántas veces ha sido reestructurada la organización. Con un diagnóstico total de la organización podemos registrar cuántas veces ha sido reestructurada
cuál ha sido su información de creación, cuáles son los objetivos que espera la empresa con las tablas de valoración y las tablas de retención documental. ¿Cómo debemos diagnosticar un fondo acumulado? Para hacer el diagnóstico de un fondo acumulado, debemos tener en cuenta primero la recolección de la información o la primera etapa de compilación de la información. En segundo punto, debemos tener en cuenta las herramientas que vamos a utilizar. Estas herramientas pueden ser los inventarios documentales, las relaciones, los libros de control, los registros, las fechas extremas, los tipos de soporte o cualquier otra estructura que funcione en el archivo que nos pueda dar la información. Para ello podemos utilizar consultas, encuestas destinadas al personal que está encargado del archivo del fondo documental o de la empresa misma. ¿Qué formatos sugiere aplicar para realizar un diagnóstico? En el artículo 3 del Acuerdo 02 del 2004 menciona los siguientes instrumentos para hacer un diagnóstico del fondo. Estos son los inventarios, las relaciones, los libros de control, los registros, al igual que las fechas extremas y el soporte de los documentos, como se mencionó anteriormente en cómo hacer un diagnóstico de los fondos acumulados. ¿Cómo debemos llevar a cabo la reconstrucción de la historia institucional? En primer lugar, debemos basarnos en la primera etapa de compilación de información. En segundo, debemos fijarnos en la estructura orgánico-funcional de la organización, al igual que en el proceso de procedencia de la información misma. La investigación que debemos hacer, debemos concluir las fuentes primarias. Las fuentes primarias y secundarias para recuperar la diferente información, como son la estructura orgánico-funcional, la documentación catalogada, los cambios de estructura, las funciones, la razón social, la reconstrucción internas o externas, las fechas. Estos puntos ayudan a que la historia sea reconstruida y visualizada de una forma diferente y nos dan un objetivo de cómo era o cómo son los fondos documentales que vamos a intervenir. ¿Qué es un plan de archivístico integral? Un plan de archivístico integral debe poseer las siguientes características. Primero, debe hacerse una recopilación de información. Esta se hace con el diagnóstico anteriormente mencionado. Segundo, se debe elaborar un cronograma de actividades donde se registran los tiempos y el presupuesto que se va a gastar en esas actividades. En tercero, debemos revisar si el fondo cuenta con procesos archivísticos como la clasificación, la ordenación y la descripción. Si no encuentra con estos procesos archivísticos, se debe implementar las siguientes actividades como son depurar, que sería limpiar los documentos de copias, ganchos, de duplicados y todo documento deteriorado que esté afectando las series. Luego debemos separar la documentación que se encuentra contaminada, como anteriormente lo mencioné. Debemos hacer una foliación, almacenar la información en carpetas
o en los soportes que están establecidos anteriormente por la organización y implementar el cuadro de clasificación o realizar el cuadro de clasificación documental para que podamos llegar a las tablas de valoración documental del fondo acumulado. Los procesos archivísticos que debemos llevar a cabo para la intervención de un fondo documental son los siguientes. Primero, debemos clasificar la información de acuerdo a la estructura orgánico-funcional de la empresa. Luego, debemos ordenar la información, siempre teniendo en cuenta el principio de procedencia, de orden original, las series, las subseries, la tipología, la unidad de conservación, ya sea que se encuentren en carpetas o en legajadores, los tomos, los mapas, las diapositivas, las reprografías o otros. Luego debemos describirla. Por último es la descripción de la documentación. La descripción de esa documentación se realiza de acuerdo al formato único de inventario documental que está registrado o que se registra la documentación que se encuentra en el Archivo General de la Nación. ¿Qué son las tablas de valoración documental? El Acuerdo 02 del 2004 establece o define las tablas de valoración documental como un listado de asuntos, series documentales a las cuales se le debe asignar el tiempo de permanencia y la disposición final, ya sea si se conserva, si se elimina o si es conservación total, si se elimina o se elimina o se selecciona una muestra. ¿Qué fases o etapas debe llevar a cabo la elaboración de las tablas de valoración documental? Las tablas de valoración documental y las tablas de retención documental comparten las mismas fases de elaboración y estas están establecidas en el mini manual de tablas de retención y transferencia establecido por el archivo de AGN. La primera etapa es la investigación preliminar sobre la institución. Como lo había mencionado antes, estas etapas se hacen basados en un diagnóstico que se le hace a toda la organización. En segundo lugar, se hace un análisis y una interpretación de la información recolectada. Y en ellas se comprenden las series, las subseries, los tipos documentales, la valoración y la selección de la documentación. Luego se hace una elaboración y una presentación de las tablas de valoración para que así sean aprobadas. Y por último se hace la aplicación de este formato. El artículo 05 del Acuerdo 04 del 2013 establece y el mini manual establece las tablas de ¿Cómo se construyen los TRD o las tablas de valoración documental? Las tablas de valoración documental se deben construir a base de los cuadros de clasificación documental donde se registra las oficinas productoras. En el Acuerdo 02 del 2004, en el artículo 4, establece el formato de las tablas de valoración documental y se expone que las tablas de valoración documental deben estar elaboradas teniendo en cuenta las oficinas productoras, que son
las oficinas administrativas como misionales. Y además se debe también estructurar la exposición, la retención documental, la conservación, la selección o la producción de los productos que se van a valorar. ¿Cómo se registran o se identifican los documentos electrónicos en las tablas de valoración documental? Su identificación o su registro debe ser de acuerdo a los cuadros de clasificación documental. El AGN ha establecido que los documentos electrónicos deben estar conformados o establecidos de acuerdo a las series establecidas por el CCDU, el cual es optado en las entidades. Dice, en palabras de la AGN, adicionalmente se debe atender a las series documentales establecidas en los documentales optados por cada una de las entidades desde el mismo abarcando los documentos. Artículo 7. Conformación de expedientes electrónicos de archivo, Acuerdo 003 del 2015. ¿Cómo se registran y se identifican los documentos especiales en las TVD? Los documentos especiales son todos los documentos que se encuentran en formato no papel. Y esto en el artículo 20 del Acuerdo 06 del 2014 establece la conformación para la preservación digital a largo plazo. Y dice que los archivos electrónicos deberán preservarse al tiempo y cumplir los tiempos de retención documental establecidos en la tabla de retención documental y en las tablas de valoración documental, supervisadas para la calidad y el suministro del acceso e implementaciones recuperables y protegidas contra la posible pérdida de esos documentos. Se deben organizar o de acuerdo a su soporte para que la información no se pierda y no sufra de deterioro. ¿Cómo se aplican las TVD? La normatividad del Archivo General de la Nación establece que después de que las TRD y las TVD cumplan todos los requisitos y que cumplan más que todo el artículo 13 del Acuerdo 04 del 2014 y el mínimo anual de tablas de retención documental, deben proceder a ser divulgadas. Esta divulgación debe ir con el instructivo de aplicación sobre las TVD, las normas de organización de los documentos y demás procesos. Antes, si no se cumple en este punto, las TVD, las tablas de valoración documental, no pueden ser aplicadas en una organización. ¿Cómo se relacionan o se articulan las TVD con el Sistema Integrado de Conservación en sí? Según el Acuerdo 06, en el artículo 15, el proceso y procedimientos de conservación documental. El plan de conservación documental debe incluir todos los datos
procesos y procedimientos utilizados para la conservación de documentos de archivo. La conservación de los documentos de archivo debe hacerse de acuerdo a las políticas de gestión documental, a los instructivos archivísticos, a las normas técnicas, a los estándares, a los al ciclo vital del documento, y los procedimientos de conservación deben tener en cuenta 4 mecanismos que ayudan a exponer. Estos son los perfiles de competencia, laborales y del personal que va a realizar la organización o la intervención del archivo, la infraestructura física y tecnológica con cuál se va a organizar el fondo documental o el archivo o la tabla de valoración, los elementos de protección personal, el cual deben de ser muy necesarios para evitar enfermedades, y los factores mecánicos de alteración mediante un diagnóstico puntual de los bienes de intervención. De acuerdo a esto, las tablas de valoración documental y el sistema integrado de conservación hacen una unión donde garantizan la conservación del documento como tal o el documento integral y ayudan a evitar el deterioro. ¿Cómo se articulan las tablas de valoración documental con el programa de preservación digital a largo plazo? Según el Acuerdo 06, en el artículo 5, que son la formación de los planes del Sistema Integrado de Conservación SIM, el SIM establece deben asociar o tener acciones a corto, mediano, largo plazo en conformidad con la valoración documental y el ciclo vital del documento para la aplicación de estrategias que continúen a una mejora de los procesos, este resulta a una mejora continua, el cual es para todos los procesos, tanto a los planes de conservación documental como a los planes de preservación digital, a largo plazo y a corto plazo. ¿Qué es valoración documental? La valoración documental, o se entiende como valoración documental, a la función de determinar los valores primarios y secundarios que establecen la permanencia de los documentos en cada una de las fases de los archivos. Para Torres y Palomino, ellos citaron al Diccionario Terminológico Archivístico y creen que la definición que el diccionario establece es la que reúne más a todos los documentos o reúne todas las definiciones de valoración documental. Ellos exponen que la valoración documental en esa citación es la fase de tratamiento archivístico que consigue en analizar, determinar, valorar los valores primarios, secundarios de las series documentales y fijan los plazos de transferencia, acceso y conservación de eliminación total o la parcial. ¿Cuáles son las fases de valoración documental? Las fases de valoración documental están catalogadas como la identificación y la clasificación. Esta se hace una investigación del fondo y se clasifican las series, subseries,
los documentos, los tipos documentales de acuerdo a la estructura orgánico-funcional. Luego sigue la recopilación de información, que es la que hace el recogimiento de todas las actividades que pueden recoger información, como son los diagnósticos, las historias institucionales, los manuales de funciones, los manuales de procedimiento, la normatividad vigente y la normatividad que ha estado estableciendo a la organización. Luego sigue la descripción. La descripción hace un proceso donde se realizan o se escogen las series, las subseries, y se crea una ficha de información de cuál esa información debe ser puntual y estable, y se registra y coherente sobre la organización y sobre los documentos. Y por último, se hace un análisis, que ese análisis debe estar argumentado y justificado sobre los procesos y las disposiciones finales que están en la organización, y que es a base de las series, las subseries que se deben encontrar en las tablas de valoración y las tablas de retención documental. ¿Cuáles son los tipos de valores que pueden adquirir los documentos? Los tipos de valores que pueden adquirir los documentos son los administrativos, que son los documentos producidos naturalmente por la organización en resultado de sus tareas y sus funciones diarias. Están los jurídicos, que son los documentos que se establecen en las obligaciones y derechos de la organización. Están los legales, que son los documentos que sirven como testimonio ante la ley sobre las funciones que realiza la empresa. Están los contables, que son los documentos que sirven como respaldo de los registros contables que se realizan en la empresa, como son las compras, las ventas, los egresos, los patrimonios, entre otros. Están los fiscales, que son los documentos que sirven como soporte en la ejecución y la preparación ante el tribunal y las demás funciones fiscales. Todos estos hacen parte de los valores primarios. También podemos encontrar los valores secundarios, que están los valores históricos, que son los que que conservan las fuentes primarias de la reconstrucción de la memoria de una organización o del país. Están los patrimoniales, que estos abarcan todo el legado cultural de la humanidad, el legado cultural de la humanidad. Están los científicos, que son los documentos que registran los estudios, las investigaciones de las diferentes ciencias del mundo. Y están los culturales. Los culturales son los documentos que guardan un testimonio oral o físico de la cultura de las diferentes razas, géneros o ancestros que anteriormente estuvieron con nosotros. Estas expresiones pueden ser, un ejemplo puede ser las cantoras de fuga del Cauca, o Totola Momposina, que establece la cultura de acuerdo a su música.
¿Qué es una ficha de valoración documental? Una ficha de valoración documental es un instrumento que ayuda a tomar decisiones o que sirve como toma de decisiones para organizar la disposición documental. Además, puede permitir organizar los valores de los documentos del patrimonio. Sirve para recoger información que es pertinente a la hora de analizar las series, las subseries o los documentos que establecen esas series y esas subseries. Y de acuerdo a esa ficha de valoración se pueden organizar actividades para la conservación y la restauración de los valores primarios y secundarios. Los campos que deben contener una ficha de valoración para que sea más exacta es el nombre del fondo o de la organización, la fecha de elaboración de la ficha, el nombre de la serie o las subseries, el asunto, las áreas, la dependencia, las unidades documentales, los tipos documentales, las fechas extremas, los lineamientos, la descripción del sistema, el volumen en metro de la documentación, las características de los documentos, los formatos, las clases, las técnicas, el contenido de esa información, los valores primarios, los secundarios, el acceso, si es acceso público o si es un acceso restringido, si es un acceso restringido, ¿por qué es restringido? El marco legal que registra esa documentación, la valoración, si esas valoraciones primarias o secundarias, si se hizo anteriormente, si apenas se estaba haciendo por primera vez, si los valores que se encuentran son investigativos, científicos, culturales, de patrimonio, si es una herramienta o se va a utilizar solamente para la conservación o para hacer un registro del fondo. También esa ficha también la podemos dejar como una herramienta ideal para la descripción de los documentos que tenemos en ese fondo. Esta ficha es necesaria para cada documento. Cada serie documental debe tener una ficha o varias fichas que describan el documento que estamos organizando antes de hacerle el proceso de herraje o conservación. No siendo más, me despido. Solo quería dar una breve descripción sobre las tablas de valoración documental, los fondos acumulados, la valoración y las fichas de valoración documental. Muchas gracias.